9 de mayo del 2020, 4 de la tarde. Entonces vamos a finalizar la historia de Lohengrin, tal como habíamos venido trabajándola. Elsa es hija de un rey, pues pertenece a la más noble estirpe. Nadie que no sea de buena cuna puede pretender ser servido por un caballero como Lohengrin. Esto no quiere decir que la humanidad es de superiores o inferiores, pues lo que aparece así es debido solamente a nuestro grado de evolución. Cuando un alma ha estado mucho tiempo en el escenario de la vida y ha pasado por la escuela de muchas existencias, entonces gradualmente adquiere aquella nobleza que es el resultado de haber aprendido las lecciones y obrado según las líneas de conducta trazadas por los instructores, los hermanos mayores, la jerarquía blanca que dirige la evolución planetaria y que están enseñándonos las lecciones de la vida. La nobleza ganada por el afán de ejercer misericordia hacia nuestros hermanos menos adelantados es la llave para obtener su favor, y por esta razón, cuando Elsa estuvo en serio apuro, un alma noble es enviada para guiarla. Entonces, él ofrece encargarse a la persona que está buscando ansiosamente el ser guiado, quien los maestros siempre están pendientes de aquellas personas que están viviendo una vida noble, espiritual, de entrega y de servicio al prójimo. Entonces, estos seres nunca son desoídos. Siempre alguien estará pendiente de ellos. El estudiante, después de haber demostrado su anhelo intenso por encontrar el camino espiritual y por servirle al mundo, requiere una fe inquebrantable y absoluta. Hablamos de la fe hace 2 días, del fides, del latín confianza, una confianza absoluta en sus instructores, en sus guías. Pero nos referimos a los grandes, a los maestros. No nos referimos al director de grupo, nos referimos a los grandes seres. Debe imprimir en su mente esa idea que va a seguir el proceso de servicio y esculpirlo con letras de fuego en su propio ser, que habiendo venido en contestación a la súplica, lo que no significa solamente meras palabras, no, que yo quiero a mi maestro, no, sino toda una vida de aspiración, ha dado la prueba indubitable del poder y de la habilidad que el instructor tiene para enseñar, guiar y ayudar, y entonces se hace necesario, indispensable, que de allí en adelante debe tenerse absoluta fe en el maestro, porque de otro modo le sería al maestro imposible trabajar con el aspirante. Esta es la gran lección enseñada por Lohengrin y es de una importancia suprema porque hay muchos miles y miles de personas que andan por las calles de nuestras ciudades de un lado para otro, buscando un instructor. Hay un axioma oculto que dice, cuando el discípulo está listo, el maestro llega. No es viajar de una ciudad a otra, de un país a otro buscando un instructor. No, que allá hay un maestro, que allá hay otro maestro. Cuando el discípulo está listo, el maestro llega. Cuando ese estudiante, ese candidato a la vida espiritual, ha demostrado sinceramente que merece un instructor, el instructor llegará a donde el estudiante. Jamás el estudiante podrá llegar donde el instructor si el instructor no lo permite o no lo desea. Siempre, en todos los casos, todos los iniciados, ellos, debido a una vida de entrega por el prójimo, de adoración a la energía de la vida, de cultivo espiritual, se hicieron merecedores que el instructor pusiera sus ojos en él, esperara durante el tiempo que ellos consideren y finalmente tomara contacto con ellos. Algunos pretenden haberle encontrado al instructor o se engañan creyéndolo.
Pero el requerimiento enunciado en Lohengrin es un requerimiento real. El instructor debe, puede y hace probar su aptitud. Es decir, el instructor, cuando llega donde el discípulo, demuestra que él es el instructor. Demuestra que tiene grandes capacidades. Demuestra que tiene la sabiduría. Y que él puede guiar a ese discípulo. Cuando Israel Rojas, el director de la Fraternidad Rosa Cruz, allá en principios del siglo XX, se preparaba para llegar a la iniciación, su instructor le dio muestras que él era el instructor. El instructor era el adepto Zanoni. El instructor le mostraba constantemente la gran sabiduría que tenía, las facultades con las que contaba. Y ya el discípulo no podía dudar más. Recordemos aquella historia hace unos días cuando Israel Rojas iba a pasar una calle y se quedó mirando embelesado a una dama. Y oyó la voz del instructor que le dijo, atrás Rojas. Él inmediatamente retornó de un salto al andén y pasó un carro a gran velocidad, mordiendo el andén. Les decía a ustedes, en 1928 no debían de haber muchos carros en Bogotá, ni andar tampoco a muchos kilómetros por hora. Porque al igual que la maestra Blavatsky, que trataron constantemente de asesinar las fuerzas oscuras por todo el mundo, ellos también lo intentaron. Cuando Israel Rojas voltea a mirar dónde está su instructor, no lo encuentra por ninguna parte. Ya les conté todo esto, pero tengo que rememorar un pedacito que no les conté. Días después, se encuentra con el maestro y dice, no le voy a decir nada, a ver qué pasó. Apenas lo ve el instructor, le dice, Rojas, está bien admirar a lo femenino, pero hay que cuidar el vehículo. Entonces, perdón maestro, no hay perdón, sino causa y efecto. Entonces le dice Rojas, adepto Zanoni, maestro, pero usted qué se hizo, no esperó para que yo le agradeciera. Dice, no, Rojas, yo estaba en ese momento, estaba escuchando un concierto en Grecia, estábamos allá en el teatro escuchando un concierto, vi que estaba en peligro y vine un momento para prevenirlo. Así era el maestro, tenía grandes capacidades. Se cuenta que una vez iban en un transporte público a otro lugar de la geografía del país, Colombia. Llegaron a un sitio y el río se había llevado el puente. Había una creciente. El río estaba en una peligrosidad suprema. Todos esperando, no había nada que hacer sino esperar a que bajara la creciente. Vieron que el viejito, porque el Zanoni tenía un cuerpo de anciano de 2 metros y 4 centímetros de estatura, que siempre andaba descalzo, con un pantalón de brillo y una camisa muy humilde, de manga larga, botonada blanca, y usaba un sombrero grande, alón, con perforación adelante y atrás. Esa era su personalidad física. Desapareció el anciano. Después, por fin bajo la creciente, pudieron pasar, vadear el río, y encontraron al viejito, estaba al otro lado, esperándolos. Y no había una manera real, física, de atravesar semejante río, como estaba decrecido.
Eso también nos recuerda una anécdota de Madame Blavatsky, que iba en una embarcación, creo que pasando de Francia a Inglaterra. Entonces hubo un atentado y la embarcación fue dinamitada en pleno viaje y los pasajeros fallecieron. Ya tenían listo el periódico en Europa, en Londres, en el resto de Europa, donde apuntaban que entre los fallecidos estaba Madame Elena Blavatsky. Pero justo cuando el barco ya se estaba hundiendo, Blavatsky estaba caminando por las calles de Londres. Esas son capacidades que desarrollan todos estos seres. Hay muchas otras anécdotas acerca de el Adeptos Anónimos, mostrando esas capacidades supremas que tenía este gran ser. El instructor debe, puede y hace probar su aptitud, pero el instructor pide lealtad, confianza total de su discípulo. Y si esta fe, esta lealtad, esta prontitud para servir, esta voluntariosa disposición para hacer todo lo que se le pide no se manifiesta libremente en el aspirante, la relación se terminará. No importa cuán amargas sean las lágrimas del arrepentimiento por parte del aspirante que hubiese faltado en su lealtad al instructor, ni tampoco cuán sincera sea su contrición. La próxima oportunidad no se presentará ya en la vida actual. Los maestros exigen obediencia, pero no es una obediencia déspota. Ellos siempre tienen una razón por todo lo que hacen. Por eso en muchas películas se observa que el instructor le pone como condición al estudiante que debe aceptar sin chistar cualquier cosa que se le diga, que no debe preguntar absolutamente nada y que debe obedecer. Observamos cómo en las películas el instructor dice haz tal cosa. Al estudiante le parece que eso es algo horrible lo que va a hacer. ¿Cómo se le ocurre hacer eso a este señor? Después de que el estudiante se niega a hacerlo, el instructor le muestra cómo esa situación que parecía de pronto errada, de pronto fuera de lugar, etc., debía evitar una situación muchísimo más grave que se iba a presentar después. Siempre están instruyendo. De manera que el estudiante debe tener una confianza muy grande en su instructor. Él le dirá, debes irte a tal parte, debes hacer esto, lo otro, de más allá. Debe tener esa confianza. Ya el maestro le ha mostrado hasta la saciedad que él es una mente maestra, que tiene grandes capacidades y conocimiento. Antiguamente el estudiante obedecía sin chistar, pero hoy en día, debido al extremo racionalismo en el cual vivimos, ya no es fácil encontrar que alguien de la cultura occidental, por lo menos, en la etapa actual de la evolución, pueda actuar a ojos cerrados lo que otra persona le diga, haz esto, haz lo otro. De manera que si el estudiante no se apega a su instructor, el instructor desaparecerá. Y no valen lágrimas de ninguna clase. Perdió la oportunidad por esa encarnación, por lo menos. Hay una narración de Máximo Neumayer, un eminente ocultista que también estuvo en Bogotá en el siglo pasado. Él dejó una obrita escrita acerca de la salud, que se llama La grandeza de la psicoterapia. En ella narra que estaba
cierto día en meditación, pronunciando un par de mantras, meditando, pronunciando, como lo hacía todos los días, durante X tiempo, sin falta. Cuando en su cuarto allí, en la soledad de su cuarto, mientras él estaba en su trabajo, apareció la figura luminosa de su instructor, el cual le dijo: mira, te vas a ir de viaje por el mundo, hay que hacer una labor, no te preocupes por tu esposa y por tus hijos, ya hablé con ella, ya todo está solucionado, ellos no van a sufrir ningún tipo de privación. Y Máximo Niemeyer dijo: sí, señor. Y salió por el mundo a hacer la labor que tenía que realizar. Y así son sin números las leyendas que están contando siempre los instructores. Frunge contaba también acerca de cómo la figura radiante de su maestro aparecía en determinados momentos para decirle una cosa u otra. De manera que ellos no necesitan abordar aviones, ni barcos, ni vehículos de ninguna clase para ir donde tengan que ir. Ellos aparecen instantáneamente. Si lo desean con su cuerpo físico, si lo desean en sus cuerpos más sutiles, solo el estudiante los puede ver. O pueden aparecerse físicamente y solo el estudiante los puede ver. Si hay gente en alrededor, no los puede ver ni puede escuchar al maestro. Porque el maestro sabe cómo correr la luz astral para que los demás no puedan percibir que se encuentra allí. Es por consiguiente de la mayor importancia que aquellos que buscan la iniciación se compenetren de que algo les es debido por parte del instructor antes de que le acepten. Él tiene que enseñar los frutos de su obra. Así como dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. El instructor auténtico siempre lo hace sin ser solicitado para ello y sin que parezca que lo hace o sin querer dar la más mínima señal. Él siempre facilita alguna evidencia a la cual la mente del aspirante se puede acoger como prueba indudable de su saber y su habilidad superior. Cuando esto quede demostrado, es absolutamente esencial que se establezca enseguida la lealtad hacia el instructor. Desde entonces, no importa quién diga esto, aquello o lo demás allá, el aspirante no debe conmoverse, sino atenerse firmemente al hecho probado, aferrarse ciegamente a lo que él cree ser verdad y fiel, sosteniendo aquel a quien se ha entregado para ser instruido, porque si no existe esa fe entre los dos, es inútil continuar esa relación de maestro a discípulo. Entonces, hasta allí nuestro estudio de estas 4 importantes óperas de Wagner, aunque él dejó más obras musicales y con sus libretos, por supuesto, como Tristán e Isolda, de la cual, si se interesan, podríamos hablar en otra ocasión. Vamos ahora a hacer el estudio de uno de los temas que yo en algún momento he ofrecido en la escuela acerca de esa dualidad del espíritu y del alma. Hemos hecho referencia a eso en varias ocasiones. Usualmente para no esoteristas y para el mundo en general, sin comprender absolutamente nada de esto, por supuesto, y para exoteristas que consideran que son sinónimos el ego y el alma, el espíritu y el alma. Cuando decimos ego, nos ceñimos a la tradición esotérica occidental. Ego, de la palabra latín yo, el yo soy. Ego, la palabra que significa centro de conciencia. El ego es el pensador, nuestro yo superior, pero ego escrito con mayúscula. En el psicoanálisis, en la psicología del siglo pasado, se introdujo la palabra ego con minúscula para hacer referencia a nuestra personalidad.
nuestros caprichos. Como esoteristas, cuando decimos ego, nos referimos a la individualidad, al yo superior, a la chispa divina. Y tenemos que diferenciar muy bien ego, el centro de conciencia, del alma, del vehículo del amor universal en nosotros, que será el amor impersonal hacia todos los seres. Lo más importante en la naturaleza, dentro de la evolución tanto del ser humano como de todo organismo viviente, es el aspecto alma. Lo hemos repetido mucho. El alma es lo grande, es lo que tenemos que cultivar, porque es el que nos va a poner en contacto con el Cristo cósmico, que es el que nos llevará realmente algún día a esa tan helada llamada iniciación, que es la comunión con nuestro yo superior, con nuestro espíritu, nuestro ego. Alma del latín animus. Animus es la energía que nos anima, la que nos impulsa, la que lucha porque vayamos conociendo todo cuanto nos rodea y a través de ese impulso que nos ofrece, que surja como resultado de la experiencia que ha de convertirse finalmente en conciencia. Entonces el alma, la energía que nos anima, nos impulsa a enfrentarnos al entorno. El alma es instinto en su estrato más bajo, es instinto. Luego, en un estrato un poco superior es emoción. El alma en otro estrato más elevado es mente racional. Subsecuentemente, el alma se convierte en imaginación creadora. Posteriormente, en la divina sensibilidad, en el amor crístico, universal, omniabarcante hacia toda vida. Eso es el alma. Entonces, el alma nos ofrece una multitud, un sinnúmero de experiencias constantemente, físicas, instintivas, emocionales, mentales, imaginarias, sensoriales. Y el ego se va nutriendo de esa cantidad de experiencias como conciencia diferenciada. Un momento, por favor. Todo cuanto existe en el universo, en la naturaleza, todo cuanto existe, es parte de lo que se llama en Cábala las energías del alma del mundo, que la religión llama Dios, que la ciencia llama energía. El alma del mundo, aquella fuerza inconcebible e incomprensible para nuestra imaginación, pero que es la razón misma de ser de todo cuanto existir pueda. Para los Rosacruces, el alma del mundo es la vida del universo. Ella se concreta en pequeños vórtices, chispas de vida, mónadas o espíritus vírgenes, los cuales progresivamente a lo largo de la evolución a través del tiempo y del espacio se convierten en egos, es decir, en centros de auto, senso, conciencia. El cuerpo, recuerden, somos ego, espíritu somos. Cuerpo tenemos, cuerpo físico, y el mediador, el alma, en sus estratos que analizamos ahora someramente, pero que iremos profundizando. Ese es el gran mediador. El cuerpo es el templo del espíritu. Por eso dice el texto bíblico, olvidáis que Dios mora en vosotros. Olvidáis que sois templos y que en vosotros mora la divinidad. La ciencia Rosacruz trata de inculcarle al estudiante esta profunda realidad. El cuerpo es el templo de la divinidad. Para el común de las personas, el cuerpo le ponen cuidado solo si duele, si se lesiona, si se enferma. El resto del cuerpo no le pone cuidado. Uno considera que es el cuerpo, listo. Y cuando hay algo que se llama en medicina el silencio orgánico, que es cuando se disfruta de la juventud, el silencio orgánico, cuando uno no siente absolutamente nada, de nada, nada, no le molesta nada, no le duele nada, viva la juventud, bella juventud, divino tesoro, que te vas para no volver, decimos los mayorcitos.
Con el paso de los años el cuerpo duele, los años duelen, la vejez duele. De jóvenes, como no se siente ninguna molestia, se abusa del cuerpo, se abusa con la comida, se abusa con el licor, se abusa con el sexo, se maltrata el cuerpo exigiéndole obsesivamente ejercicio hasta su máximo. Es una máquina y como máquina se desgasta y como máquina va agotando su kilometraje. Pero uno de joven no entiende eso. Y cuando se llega a la mediana edad, 45, 50 años, es donde empieza a sentirse que se fue la juventud poco a poco. Ya empieza a ver uno a la gente obsesivamente. Ya la gente a sus 45, 50, entonces es hora de, por fin, arreglarse la dentadura, una sonrisa perfecta. Cuando ya no tiene uno quien lo mire, pero no hay que arreglarse la dentadura. Que para mejorar la mordida, no es para mejorar la mordida, es para verse quizás unos 2 o 3 meses más joven. No sirve para nada más. Si uno ha sobrevivido con la mordida torcida 50 años, puede sobrevivir otros 20 o 30 que le queden. Y entonces hay que templarse la cara, aplicar el botox, operarse las patas de gallina, levantar los párpados, hacerse estiramientos faciales. Y la persona, en vez de verse mejor, ridículamente, y lo digo con respeto, ridículamente se ve peor. Porque una persona apenas aplica el botox en su rostro, se ve deforme. Se ve con la máscara allí, sin ningún tipo de reacción. No están los músculos normales mostrando su ser interior. Y viene la lipectomía. Y la persona vestida se ve divina, pero desvestida es otra cosa diferente. Tenemos que aceptar el paso de los años. Es normal. Pero lo mejor todavía es aprender desde jóvenes que el cuerpo es el templo de la vida, que el cuerpo es sagrado, que el cuerpo se debe cuidar desde joven. Todos los abusos de joven se pagan de mayor. Y mire bien, nosotros los que somos mayores, a uno le da por reunirse con los compañeros de colegio, pues a los 50 años de haberse graduado. Y uno no llega y no reconoce a nadie, y nadie lo reconoce a uno, por supuesto. Y fulano, sotano, perencejo, sutaneja. Y dice, qué poco de viejitos. Yo sí estoy muy viejo, carajo. Así como los veo uno a ellos de viejitos, también lo ven a uno así de viejito. Pero hay unos que realmente sí es terrible, terrible. Los que uno sabe que han sido los don Juanes y las chicas populares, los que fueron más populares en su juventud, son los que están más traqueaditos, son los que están más acabados. En cambio, los que eran un poco más introvertidos y más prudentes en todo sentido, siguen conservaditos. El cuerpo es el templo del espíritu y debemos cuidarlo, amarlo. Nunca es tarde, porque el cuerpo es tan maravilloso que cuando uno decide ponerle cuidado, él inmediatamente reacciona. Él es maravilloso. Un fumador deja de fumar y a los 2 años sus pulmones se han regenerado de una manera extraordinaria. Jamás volverán a ser como cuando tenía 15 años, pero se les regeneran de una manera extraordinaria. Y así es en cada parte del cuerpo. Es cuestión de uno tenerle amor al organismo. Amémoslo, que él también nos ama y él reacciona al amor. El cuerpo, templo del espíritu.
de una importancia incalculable en el esquema evolutivo, lo mantenemos casi que completamente olvidado, dejándolo que actúe únicamente gracias a la presión que ejercen nuestras necesidades biológicas para obtener a través de ellas lo que deseamos o lo que necesitamos, además de la respectiva experiencia. Debemos aprender a cuidar el cuerpo denso en su valiosa magnitud. Dame un momentico, por favor. Debemos aprender a cuidar y apreciar el cuerpo denso en su valiosa magnitud, porque él nos permite adquirir la experiencia necesaria para que el alma vaya convirtiendo todas las experiencias en la conciencia diferenciada que hemos de obtener a través del tiempo y del espacio. Por eso el cuerpo hay que conocerlo relativamente hasta donde nos sea posible en sus aspectos anatómico, fisiológico, para nutrirlo con los alimentos que realmente se necesitan y no con los que caprichosamente queremos consumir, desintoxicándolo oportunamente y permitiendo así que las energías del alma del mundo, de la vida cósmica, puedan circular libremente por todos y cada uno de nuestros órganos para lograr una mayor durabilidad de nuestra encarnación, aprovechando al máximo las experiencias que la vida nos ofrece. Entonces es muy importante, muy trascendente, el hecho de preocuparnos por la salud. Toda persona que desea iniciar estudios de esoterismo y convertirse algún día en un verdadero esoterista, en un genuino esoterista, lo primero que debe hacer es cuidar su cuerpo físico. Un momento, por favor. Muchos otros. Lo primero que hay que hacer es cuidar mucho el cuerpo físico. Hay que quererlo, hay que dar el descanso adecuado, hay que dar la alimentación justa y oportuna. El estudiante de lo esotérico va abandonando poco a poco ese gusto por las comidas exóticas, porque comer es rico. Empieza a comer de una manera más parco, a comer comidas sencillas. El esoterista no busca exquisiteces. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene de malo buscar exquisiteces? Y si no tiene plata, ¿con qué? ¿Por qué me pagan los gusticos? Sí, por supuesto. Eso es perfectamente entendible, comprensible. Pero es que no estamos hablando del ser humano normal. Estamos hablando de aquella persona que quiere elevarse hacia los mundos espirituales. ¿Y qué significa eso, elevarse a los mundos espirituales? Levitar, no. Significa que quiere acelerar su evolución, quiere hacer en pocas encarnaciones lo que el común de la humanidad tardará miles de vidas de encarnaciones. Y ustedes dirán, ¿eso para qué? Porque la evolución, siendo eterna e infinita, progresiva, debe llevarnos a estratos cada vez superiores en el campo de la conciencia, alturas insospechadas por nuestra incipiente capacidad de comprensión con respecto a esa ley de la evolución universal. Y pongamos un ejemplo. ¿Qué gracia tendrá una persona decir, yo me voy a quedar en octavo grado de bachillerato, grado 8? Yo me voy a quedar aquí, listo, me voy a quedar aquí eternamente. Mientras los demás pasan al siguiente, luego hacen su estudio universitario, luego hacen sus maestrías y sus posgrados y todo. Así es la evolución. ¿Por qué nos debemos de quedar con el común de la humanidad? Comamos y bebamos que mañana moriremos, que es la filosofía popular. Hay mucho más que estar dedicados a comer y a beber. Hay mucho más. Están las facultades del espíritu, con las cuales se pueden investigar las leyes de la naturaleza, porque los grandes seres han logrado en todos los campos. Será parte de nuestro futuro y muchísimo más, un futuro insospechado aún.
El cuerpo hay que conocerlo relativamente hasta donde no sea posible en sus aspectos anatómicos y fisiológicos y nutrirlo adecuadamente. Pensamos que la encarnación, lo que llamamos la vida, es muy larga, pero no lo es tanto. Uno piensa que no, de aquí a que yo sea viejito, eso pasará mucho tiempo. Cuando uno se da cuenta, dice, uy, ¿a qué hora pasaron 40 años? ¿A qué hora pasaron 60 años? ¿A qué hora pasaron 80 años y ya estoy a punto de fallecer, de abandonar este cuerpo? ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Yo leí un meme en estos días que Isaac Newton le tocó en su época, hubo una cuarentena también por una epidemia. Y que en esa cuarentena, en ese encierro, descubrió la ley de la gravitación universal, las leyes de la óptica, las leyes de no sé qué, de no sé cuánto. Y dice, bueno, ¿y qué has descubierto tú en esta cuarentena? ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Por lo menos nos hemos dedicado aquí a estudiar entre todos un poquito, algo es algo. Digamos que la cuarentena es una vida. Al finalizar nuestra cuarentena, nuestra encarnación, realmente podemos decir hicimos algo valioso. Casarse, formar un hogar, tener hijos, educarlos, sí, eso es valioso. Eso lo hace todo el mundo, en mayor o menor grado de responsabilidad, por supuesto. Pero, ¿y qué más? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Verás. Pensamos que la encarnación, lo que llamamos vida, es muy larga, pero no lo es tanto. Comenzamos nuestra infancia, pero no nos interesa nada más que jugar porque somos apenas seres que estamos inmersos en la conciencia infantil, tratando de adquirir experiencia. Viene luego la adolescencia y la locura de la emoción y la fuerza del instinto presionan nuestra vida interior, por lo que nos interesa más satisfacer los impulsos efímeros de la emoción y el instinto que acicatean nuestra vida interior que dirigir nuestra vida por el sendero de la reflexión y de la armonía. Contar un adolescente o una adolescente, contar los adolescentes con armonía, con equilibrio, meditando, discerniendo, estudiando las leyes de la naturaleza y del cosmos, tratando de investigar más y más profundamente el misterio de la vida y del ser, tratando de descubrir alguna ley, algo importante que hacer para el mundo. Más bien son pocos, por supuesto que muy de tarde en tarde alguien surge así, pero no es lo usual. Pero al darle salida a la emoción, el instinto, que no solamente es en la adolescencia, sino en la edad adulta mientras aguante, el resultado es el sufrimiento consiguiente, la desilusión de la futilidad en la satisfacción de los sentidos y comprender que tenemos siempre que seguir madurando, evolucionando. Llegamos a la etapa adulta y la mente racional, que se adiciona a la emoción e instinto de la juventud, de la adolescencia. La mente racional piensa que lo más importante es la ostentación, la vanidad, el racionalismo, la intelectualidad y el aparentar a través de una personalidad totalmente inadecuada, cosas que realmente no somos, así consigo nuestra vida. No piensa entonces, mira el carro que me compré, mira el apartamento que me compré. Estuve en Europa, estuve en México, fui a Estados Unidos, a Disney World. Nos pasamos la vida con una vacuidad, con una insensatez, con una vida de vanidad, de ostentación, una vida tonta, inconsciente. Como si a los demás les importara que uno fue a Disney, a Estados Unidos, o a Francia, o a Tokio. Como si a los demás le importaran que uno se compró el último Ferrari. A los demás no les importa eso, no les interesa. Y es más, les molesta, porque a los demás les molesta vernos progresar. Qué buenas las personas que son silenciosos, calladitos, van por el mundo tranquilos, con nadadito de perro. Tranquilos, naturales. Eso debemos ser naturales. Ostentosos, vanidosos, no. Naturales, sencillos. Humilditos, no.
naturales, tranquilos, sin ostentaciones de ninguna clase. Eso sí es mi punto. Y cuando de un momento a otro despertamos de este mare magnum de trivialidades y queremos dedicarnos a la vida interior, nos damos cuenta que ya estamos ancianos y que lo que podemos hacer para adquirir la verdadera sensibilidad y conciencia es muy poco, porque la sensibilidad con la cual nacimos, que se hace ostensible en los bebés a través de su ternura, en los niños por su espontaneidad, su alegría y su maravillosa expresión de felicidad, se va perdiendo a medida que se crece. Se van anquilosando nuestros vehículos, nuestros cuerpos, avanzando por el físico, que se va endureciendo demasiado, deformando, encorvando. Todos los demás cuerpos o vehículos se van anquilosando en lo que tiene que ver con el estrato del alma, que es el estrato de la sensibilidad, de la belleza, de la ternura, de la inspiración y de la armonía espiritual. Los niños viven en el mundo de la sensibilidad. Por eso el Señor Jesús, haciendo referencia a ese estado, decía: dejad que los niños vengan a mí y no se los vedéis, porque de ellos es el reino de los cielos. No un lugar situado en el espacio ni en el tiempo, sino un estado interior. Por eso llevamos el cielo o el infierno a donde quiera que vamos. Todos llevamos dentro el cielo o el infierno. El cielo es estado de armonía, de tranquilidad por el buen obrar, cuando uno actúa bien, cuando se es honesto, veraz, cuando se cumplen con los deberes. Vamos con el mundo de la armonía, estamos en el cielo. Pero cuando nos dejamos llevar por la personalidad, la ira, la envidia, el instinto, los celos, el odio, la ambición, la lujuria, la gula, vivimos en un infierno, en un mundo muy triste realmente. La felicidad no depende de nada externo a nosotros, sino de lo que nos hayamos cultivado en lo interno, en lo sutil, en el alma. Cada vez que nos esforzamos por cultivarnos en el campo anímico y moral, estamos en el paraíso. Cada vez que cultivamos la felicidad, la armonía, la bondad, el servicio, el altruismo, y tratamos de ser felices consciente y voluntariamente, sin importar en qué lugar del planeta geográficamente estemos, estaremos en paz. Llevaremos con nosotros el cielo y seremos análogos a los niños, como en la parábola del Señor Jesús. Por eso él también añadió: si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no tornamos a tener las características de los niños, alegría, espontaneidad, sensibilidad, ternura, espiritualidad, no podremos estar en ese estado de felicidad y armonía interior. A eso se refería Jesús. A medida que se entra en la adolescencia y que el impulso genitor se despierta, la emoción descontrolada forma parte de nuestra vida. Y luego en la edad adulta, la mente racional inhibe la libre expresión de nuestro ser interno, por lo que nos vamos alejando de la divina sensibilidad y nuestros vehículos se van endureciendo. De la persona, ese carisma, ese cariño, esa ternura, esa suavidad del niño se pierde en el adolescente, que se torna intolerante, se torna agresivo. Y luego en la edad adulta, en donde surge la vanidad, la ostentación, nos vamos endureciendo. Lo que más endurece es el alma, la sensibilidad, el alma. El Cristo en nosotros se endurece, se anquilosa. Y eso es lo que lleva progresivamente con los años a que el cuerpo se vaya endureciendo. Surge la artritis, la artrosis, la cantidad de problemas que van afectando tremendamente nuestro organismo. Ya no se tienen los tejidos flexibles que tiene el niño, ni se es amable, ni se es alegre, espontáneo. No es feliz nuestro rostro, como lo tienen los niños. Miremos los adolescentes, viven eternamente sonriendo. Los adolescentes ríen y ríen y ríen y ríen, y para ellos todo es chiste y todo es contentamiento. Cuando se es adulto, se ríe ocasionalmente, de pronto con 2 o 3 tragos de licor en la cabeza, pero usualmente se pierde esa espontaneidad, esa alegría. Nos volvemos mustios, secos. Nuestra alma se está endureciendo. Por lo tanto, nos vamos volviendo rígidos de cuerpo, de mente, de rostro, de emoción y de sensibilidad.
el alma, la parte mística, sensible, bella, se cristaliza poco a poco y vemos al adulto adusto, irritable, y al anciano que ya no quiere saber de nada ni de nadie. Nada le importa. Ha perdido el sentido sensible, estético, de lo bello. Debemos conscientemente cultivar la mayor armonía posible en todos los momentos de nuestra existencia. ¿Y cómo hacerlo? A través de la sublimación estética para la educación del Cristo en nosotros, buscando tomar contacto en nuestro corazón con el alma del mundo, con la vida cósmica a través del amor. Cuando hablamos de amor no nos referimos a la atracción física de naturaleza psicosexual que ocurre entre el hombre y la mujer. Siendo un proceso natural y por lo tanto divino, es otra fase del alma, la fase instintiva, la naturaleza psicosexual. No es tampoco el amor filial que sentimos por nuestros seres queridos. Es un amor cada vez más espiritual y espiritualizante el que debemos llegar a sentir hacia toda vida y hacia todo ser. Debemos evitar a toda costa que nuestra vida se cristalice más, que nuestra alma se endurezca. Debemos retornar a la niñez, no en la inconsciencia de la infancia y de la juventud, sino en la naturalidad que exteriorizan los niños, porque ellos siendo naturales, dicen lo que sienten, porque lo ven desde un punto de vista anímico y espiritual. No es que criticar pueda ser una virtud o un vicio, porque no es volvernos criticones, es volvernos naturales, espontáneos, bondadosos, cariñosos. La característica de los niños. Ser adultos niños, tener el discernimiento del adulto, pero la sensibilidad exquisita de los niños. Los adolescentes se pasan el tiempo sonriendo, para ellos todo es jocosidad, todo es chiste, todo es alegría. Nosotros también debiéramos volver a conquistar esa alegría espontánea que ellos tienen, ver en toda la parte bella, disfrutar con ellos la sonrisa, la alegría y con los niños la ternura y espontaneidad, para reducir la inspiración espiritual que es la que nos falta. Debemos cultivar el alma, que es la parte de la vida cósmica, el alma del mundo, que es la gran razón de ser de nuestra vida y que actúa en nosotros como vitalidad, emoción, mente, imaginación y sentimiento. Para el ocultista, Dios no es la máxima conciencia del universo, el Dios de las religiones. Es la máxima conciencia de un sistema de mundos, como lo es, por ejemplo, el sistema solar, de tal suerte que en cada punto del universo donde haya un sistema solar, existe también una conciencia de inmensa evolución llamada Logos. Todos son los dioses del universo, que dependen de la conciencia cósmica, del alma del mundo, de lo absoluto, razón de ser de todo cuanto existe y existir pueda, de aquello que es toda conciencia en sí, pero no es autosenso conciencia. La finalidad de aquella energía absoluta omnipotente del universo fue multiplicarse en miríadas de chispas de evolución y a través de millones y millones de años de trabajo permanente en el autorreconocimiento de su propia divinidad y esencia, ha sido deducir autoconciencia tal como la estamos logrando relativamente los humanos. Y tal como la han deducido también relativamente los logos solares llamados por las religiones Dios. Son esquemas de conciencia, de evolución, esquemas de la vida y del ser. Lo importante, por lo tanto, es la vida, que se manifiesta en el más insignificante microorganismo, que por evolución se convierte en belleza, colorido, variedad y policromía en los vegetales, que es emoción, instinto y movimiento en los animales, que se convierte en gallardía, belleza, carácter, inteligencia, genialidad y mucho más en el ser humano y en todas las infinitas posibilidades que se encuentran latentes en la interioridad de nuestro ser, pero que aún no las hemos despertado por falta de conocimiento, por falta de experiencia, por falta de dedicación a lo grande que tenemos, que es el alma. Entonces les vamos a sugerir una práctica que ya la hemos sugerido hace unos 5 días, para el cultivo del alma, para el cultivo de la sensibilidad. Para ello entonces sacamos todos los días 5 minutos. 5 minutos en la mañana, antes de comenzar nuestras actividades. Apenas despertémonos 5 minutos antes de nuestro horario habitual.
Y en la noche no nos entreguemos al sueño sin haber dedicado otros 5 minutos a esta práctica. Entonces la práctica se hace, uno se sienta cómodamente, sin recostarse en la espaldar de la silla. Se sienta uno recto, en posición que tienen las estatuas de los faraones egipcios. Ellos están sentados, la espalda completamente recta, no están sentados así. Jamás vemos un faraón en esta posición, sino en esta posición. Los pies juntos, adelante y atrás, de plano sobre el piso. Las manos podemos entrecruzar los dedos o colocar una mano sobre la otra, descansando sobre las piernas o los muslos. En esa posición, hombros atrás. La cabeza no debe estar así, sino enfocada hacia adelante, ligeramente inclinada hacia adelante, así completamente rectos. Los ojos entornados, es decir, los ojos cerrados, dirigiendo nuestra atención al corazón en todo el centro del pecho. El corazón físico está dirigido hacia la izquierda de las cavidades pulmonares, allí. Pero en todo el centro del pecho se manifiesta el chakra corazón, el chakra cardíaco. Allí, dentro de ese chakra, en la aurícula derecha del corazón, se encuentra un átomo que es todo luz, es como un sol. Ese es el átomo del Cristo en nosotros. Él es la reflexión del Cristo cósmico en nosotros, comulga, así como nosotros, nuestro espíritu. Es una chispa de la gran llama, el alma del mundo, lo absoluto, lo cósmico, la inteligencia universal. Y tomar contacto con nuestro Padre que está en los cielos, con nuestro espíritu, es tomar contacto con el Espíritu Universal. Asimismo, su bien amado Hijo, llamado el Cristo, el cual es la conciencia o logos de cada sistema solar. Por lo tanto, cada sistema solar en esta galaxia, primero dijeron los científicos, la Vía Láctea, nuestra galaxia, 100.000 millones de soles. Después dijeron nuestra galaxia, la Vía Láctea, 400.000 millones de soles. Luego dijeron hace 2 años, nuestra galaxia, la Vía Láctea, 1 billón, es decir, de 400.000 millones a 800.000 millones a 900.000 millones, y siguen contando. Y nuestra galaxia no es de las más grandes, es mediana tirando a pequeña, o pequeña tirando a mediana. Y conceptúa la ciencia, que debe haber alrededor de unos 100.000 millones, mínimo, 100.000 millones de galaxias en el universo. Conceptúan. Y si cada galaxia tiene mínimo de 100.000 millones de soles, cada sol, que es el Sol con los planetas formando un sistema solar, es el campo de acción de un logos, el Cristo cósmico, el Hijo del Padre cósmico, de lo absoluto. Pues bien, tenemos ese átomo del Cristo allí en el corazón y debemos tomar contacto con él en nuestras meditaciones. Cuando lo vayamos logrando, vamos desarrollando primero un contentamiento permanente, una alegría característica, un sonreír otra vez como si fuéramos adolescentes. Y posteriormente iremos logrando un infantilismo consciente, es decir, logrando la inofensividad, logrando un estado de armonía, ese estado de armonía y de felicidad que tienen los niños. Eso es ir comulgando poco a poco con el Cristo. Y algún día, no ahora, en un futuro, lograremos, como lo hizo el Señor Jesús, comulgar completamente con su átomo del Cristo en su corazón, y entonces ya seremos como Él, cristificados. El primero era Jesús, el hombre. Después se le llamó Jesús el Cristo, el ungido, el unificado con la conciencia cósmica, conciencia del Logos. Asimismo, algún día cada uno de nosotros será Julián Cristo, será María Cristo, será Juan Cristo, Iván Cristo, Yolanda Cristo, y así sucesivamente.
Entonces, para eso, la posición rectos, pies sobre el piso, las manos descansando una sobre la otra o entrelazadas, o con alguna de las tantas posiciones de mudras yógicas. Imagina uno que allá en la base de la columna vertebral, no en el coxis, sino más arriba, en esa fusión de vértebras llamadas sacro. Imaginamos que allí hay una llama, un fuego eterno, que está representado en la visión de Moisés. Vio la zarza ardiendo, una zarza, un matorral, ardía y no se consumía. Y él se sintió espantado. Y oyó una voz que le dijo: desata las sandalias de tus pies, el terreno que pisas es santo. Mediten en el símbolo. Allí él tomó contacto con la divinidad. Entonces, imaginar esa energía que constantemente está emanando su luz. Y entonces, conscientemente, imaginemos que esa luz se eleva por dentro de la columna vertebral, la espalda, hasta que llega a la altura del corazón. Y allí entrega ese aliento de fuego, de luz y de vida a ese átomo del Cristo en el corazón y a ese chakra radiante, resplandeciente, de color dorado, no verde como dicen los textos exotéricos, dorado, radiante. Entonces imaginamos que elevamos esa luz desde la base del corazón, desde la base de la columna. Tomamos aire así suavecito, no, suavecito. Al mismo tiempo que imaginamos que asciende esa luz, ese fuego, y podemos decir: asciende luz, asciende fuego, asciende vida. Inunda mi corazón con tu soplo ígneo, con tu aliento inmaculado de vida, de amor y de poder. Mientras uno hace eso, está haciendo esa oración, esa invocación. Es la energía de la vida. Es el regalo que nos dio Dios para poder tener nuestros hijos a través del impulso genitor o para redimirnos. Por eso el Señor Jesús, dejando la enseñanza un poco velada, dijo: creced y multiplicaos. Multiplicarse cuando por amor con Él, la cónyuge, engendramos a los hijos. Y crecer espiritualmente es lo que estamos tratando de hacer con esa enseñanza. Y ya en el corazón, entonces imaginamos cómo ese átomo de luz, el átomo crístico, él crece, se expande y se convierte uno con esa esfera de luz en el corazón. E imaginamos que está radiando luz dorada hacia toda la humanidad, hacia toda vida. Decimos: paz y amor a todos los seres, paz y amor a todos los seres, paz y amor a todos los seres. Lo decimos varias veces. Por la lengua del pensamiento, no es necesario hacer la enunciación. El que lo quiera hacer está bien, pero con la lengua del pensamiento está bien. Luego sigue uno en ese proceso de inhalar y elevar esa luz hasta el corazón. Al llegar al corazón e imaginar este radiante sol, entonces se pronuncia un mantra sencillo que no le pertenece a los de la India solamente, sino a toda la humanidad, que es el Om. Decimos largamente Om. Y mientras decimos Om, imaginamos el radiante sol, esa luz radiante, y con la lengua del pensamiento simultáneamente, mientras estamos en la M, decimos paz y amor a todos los seres, paz y amor a todos los seres. Y repetimos el proceso una y otra vez. 5 minutos. Si alguno ya se entusiasma y con el tiempo quiere hacer 6 minutos o 60, ya eso depende de su tiempo, de su entusiasmo y de su capacidad que tengan para hacer esta sencillísima meditación. Sencillísima, pero una de las más extraordinarias prácticas de la Escuela de los Rosacruces, porque nos va a permitir deducir el sentido Cristo. Primero contentamiento, luego alegría permanente, luego una sensibilidad, una estética, una mística extraordinaria. Y de un momento a otro empieza a surgir la poesía. Sin haber sido jamás poeta ni haber rimado jamás, de un momento a otro siento la necesidad de coger un lapicero y un papel y empiezo a escribir poemas, y poemas, y poemas, y poemas, y poemas, y poemas. Otros, sin haber pintado jamás,
se está por empezar a dibujar y después a pintar y a pintar y a pintar y a pintar y a pintar. Y así cada uno desarrollará, según su rayo, su temperamento y sus tendencias, desarrollará su sendero espiritual. Gracias, les voy a escuchar sus comentarios, sus preguntas, las pueden hacer por el chat para mejorar la dinámica. Y muchas gracias a todos por su atención, de todas maneras. Escucho las preguntas. Pueden irlas escribiendo y poco a poco. Mientras tanto, pues sepan que nuevamente mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde, continuaremos con nuestros estudios, los que nos quieran acompañar. Pueden ir aprovechando la literatura que se les está ofreciendo a través de las páginas, información básica, información general. Recuerden que esto es un proceso, como cualquier estudio. Cualquier estudio tiene un pensum. Ese pensum implica que hay unos prerequisitos, es decir, unas materias que se ven primero, luego otras después, así sucesivamente uno va escalando hasta que por fin llega a los niveles superiores, sin graduarse jamás, porque en la escuela de los Rosacruces uno sabe quizás cuándo comenzó, pero sabe que nunca terminará. Este es un estudio que no tiene fin. Esta vida y otras, y cuando dejemos el planeta Tierra en nuestros cuerpos de luz para evitar globos de naturaleza etérica o del mundo del pensamiento o lo que sea, continuaremos nuestro estudio y nuestras prácticas por toda la eternidad, porque algún día seremos logos y mucho más. Bien, les escucho si hay alguna pregunta o comentario. Gracias, hermano. Bueno, el hermano Alfredo Martínez dice, ¿esa obediencia al instructor se puede relacionar con las escrituras cuando le piden a Jacob sacrificar a su primogénito? Tiene que ver con eso. Recuerden que le ordena que lo sacrifique. Y él dice, Dios así lo pidió. Dios, él sabrá. Cuando lo fue a hacer, le dijo, no, señor, detén tu mano. Los maestros nos van a pedir cosas tan absurdas, por supuesto, o aparentemente absurdas. Pero ellos sí van a exigir que uno no esté diciéndoles a todos, bueno, esto por qué, o por qué lo otro, por qué lo demás allá. No. ¿Qué otra preguntita o comentario? Sí, el hermano Gabriel Correa dice, ¿cómo comprender los libros de Blavatsky, especialmente la doctrina secreta? ¿Se necesita de libros más sencillos que expliquen esas terminologías? En los estudios esotéricos, no lo rotulemos con el nombre de Rosacruz. En cualquier estudio esotérico, cualquier línea de pensamiento esotérico, debe seguirse el consejo del Señor Jesús. Ir por todos los senderos del mundo, por todos los caminos del mundo y enseñar el Evangelio. Dad la leche a los niños y dejar la vianda para los adultos. Es decir, Israel Rojas, cuando le preguntaban acerca de cómo escalar en el campo esotérico, decía, primero, los textos de los librepensadores, los psicólogos esoteristas, que van a ayudarnos a despertar optimismo, confianza en nosotros mismos, etcétera. ¿Cuáles son? Ralph Waldo Trine, William Walker Atkinson. Posteriormente estudia uno a Yogi Ramacharaka. Posteriormente puede uno estudiar las obras de Max Heindel, de Krum Heller, de Franz Hartmann, de Charles Leadbeater, de Annie Besant, algunas obras de Eliphas Levi, de Papius. Es decir, tener unas bases generales en el campo esotérico antes de uno poder entrar a comprender algo de Madame Blavatsky. Uno cuando va a estudiar a la maestra Blavatsky no comienza de una por la doctrina secreta ni por ir sin velo. Uno comienza por obras más sencillas. Cuando habla, por ejemplo, La voz del silencio, cuando habla Las montañas azules, bueno, obras más básicas de Madame Blavatsky que le van a uno familiarizando un poco con su estilo literario.
tener a mano el glosario teosófico, que se encuentra en internet, por supuesto, y entonces puede estudiar la doctrina secreta, pero no comenzar por el primer volumen, Cosmogénesis, ni por el tercero, Antropogénesis. Hay que comenzar por el volumen 6. Luego se pasa a los volúmenes 4 y 5. Luego al 2. Luego al 1 y por último al volumen 3. Pero eso es un proceso. Probablemente no le alcance uno la encarnación para estudiar las obras de Madame Blavatsky. No le alcanza una vida a uno. Leerlas, puede leerlas y leer a la maestra Blavatsky, como tristemente suele suceder en muchísimos grupos teosóficos. Es como cuando la luz del sol pasa a través del cristal. Pasa a través del cristal sin mancharlo y sin provocar ningún cambio en él. Así tristemente pasa cuando uno quiere estudiar de entrada a Madame Blavatsky sin prepararse con otros conocimientos básicos antes, que no tendremos absolutamente nada de lo que dice. Para referencia, llevamos labores en nuestra escuela, en nuestra sede de Cali, 34 años. Y apenas comenzamos a estudiar Blavatsky hace 1 o 2 añitos nada más, quizás 1 año. Primero, teníamos que tener bases de todos estos instructores. Y teníamos que haber tenido 32 años de estudios cabalísticos para entender a Blavatsky. Quien no tenga un conocimiento cabalístico jamás entenderá la doctrina secreta. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la obra Concepto Ronacruz del Cosmos de Max Heindel, que tanto se lo recomendamos a ustedes, en donde el autor en su título dice Tratado Elemental de Ciencia Oculta. Ese es un tratado cabalístico básico, elemental. Él estudia el septenario, comienza estudiando la unidad, luego estudia el ternario, luego estudia el cuaternario, los 4 reinos, estudia después el septenario, los logos. Finalmente llega a la década, el triple espíritu actuando en el triple cuerpo, dando como resultado el alma, etcétera, etcétera. Teniendo como mediador la mente. Entonces tenemos triple espíritu, 3 aspectos del espíritu de nosotros, triple cuerpo, físico, vital y emocional. La mente como mediador, la tenemos 7. Y el resultado de eso, de toda esa interacción, es la triple alma, conscientiva, sensorial, intelectual, para que nos dé la década. De manera que ese es un texto cabalístico. Por eso es que nosotros somos tan afectos a la cábala. Otro comentario, pregunta. Sí, señor. La hermana Cecilia Garrido dice, ¿nos puede ampliar el por qué es mejor meditar solo y no en forma grupal? Está la situación llamada inducción. Inducción es inducir. Así como hay elementos de naturaleza eléctrico-magnética que inducen a otros que son de esa misma naturaleza a que reaccionen. Por ejemplo, si un imán se pasa cerca de elementos metálicos tipo hierro, níquel, que son atractivos, o limaduras, etc. Estos son inducidos hacia él, hacia el imán. No actúan por cuenta propia, sino que actúan inducidos. Pues bien, cuando se hace meditación grupal, que es muy común en muchas fraternidades, pues la fraternidad de Yogananda hace meditación grupal, muchas fraternidades y grupos de yoga y de muchas cosas. Y hay mucha gente que tiene su negocio, muy respetable por supuesto, en donde enseñan a meditar. Entonces hace meditación grupal. Reúnen a un grupo de personas, recién los platica y les ponen a pensar, no piensen en nada. Como si uno pudiera no pensar en nada. De manera que cuando uno tiene a personas alrededor, si otra persona es más fuerte psíquicamente que yo, y si además yo no he aprendido a cerrar mi cuerpo para no ser interferido externamente, esa persona me inducirá a que yo tenga visiones y exaltaciones místicas y cosas que de pronto él está teniendo. Y cuando yo llego a la casa y voy a tratar de repetir esa cosa tan rica que tuve allá en el grupo,
no lo logro repetir. Eso es una inducción. De pronto, yo tengo una buena disposición de trabajo interno y las personas que tengo a mi lado no están concentradas. De pronto las personas están pensando en cualquier tontería, de nada que tenga que ver con la vida interior. Entonces, por inducción, pueden afectarme. Ya lo aprendimos, cómo nos inducen, nos afectan, nos saetean a través del plexo solar. Y entonces empezamos a pensar pensamientos ya pensados. Empezamos a recibir imágenes que no me pertenecen. Y no me logro concentrar. Y yo digo, ¿pero qué me pasa si en la casa cuando solo yo me concentro también y me va ricas las meditaciones y acá no puedo? Esa es la razón. Otra pregunta. El hermano Gonzalo Orozco hace un comentario. Como dice Desiderata, acata dócilmente el consejo de los años abandonando con donaire las cosas de la juventud. Excelente conferencia, muchas gracias. Sí, buen apunte ese. Muchas gracias. Otra cosa. David Alzate dice, buenos días, hermana Omari, un cordial saludo también. Haciendo referencia a lo que dice el doctor Iván de las lecturas. Perdón, no, me está preguntando eso a mí por los libros que estamos enviando. Bueno, el hermano Jesús, él pregunta, él ha estado escuchando las conferencias en los audios, hermano, pero es la primera vez que se logra conectar, entonces hace una pregunta. Dice, en nuestro proceso evolutivo humano, ¿todos debemos ser tanto discípulos como instructores? No, eso no es obligación. En el proceso evolutivo, el ser humano debe capacitarse. Por supuesto que la persona puede intentarlo solo. Pero según la enseñanza de los maestros dice que quien va a seguir el sendero del ocultismo necesita un instructor, o si no perderá su tiempo y su esfuerzo. En el campo esotérico se puede andar solo. Recuerde, primero viene la parte exotérica, el conocimiento público, lo que todo el mundo conoce, eso es lo exotérico, externo. Luego viene el conocimiento esotérico, es lo que estamos tratando de llevar aquí, aunque estamos esotérico y mucho aspecto oculto, que no se encuentra en los textos, en la literatura de ningún instructor por ninguna parte. Entonces, en el campo esotérico, lo que es para algunos pocos, se obtiene en la lectura y estudio de muchos libros, de cualquier cantidad de instructores que han dejado información. Pero ya para entrar en el sendero del discipulado, si no se tiene un instructor, se pierde el tiempo y el esfuerzo, porque hay que saber exactamente qué es lo que hay que hacer, por dónde va el agua al molino. Ahora, que tengamos que ser todos instructores, no. Solamente aquellos que vienen en el rayo de instrucción siguen ese sendero de la instrucción poco a poco a medida que se van preparando. El resto no. El resto seguirá en su rayo científico, su rayo filosófico, su rayo místico, etc. Pero no todos tenemos que ser instructores. Otra cosa. El hermano Nilsson dice, buenas tardes, esa parte de la obediencia que nos explica Iván también se ve muy objetiva en la película La flauta silenciosa, cuando el maestro le dice a Kurt que no diga ni opine nada de lo que él haga en un momento determinado, y es cuando Kurt más habló. Sí, en esa película que no hablé de ella porque no me acordaba del título. A mi edad se acuerdan de muy pocas cosas. Entonces, en varias ocasiones, el discípulo Kurt desobedece a quien lo había aceptado como discípulo. Le dice, no debes cuestionar ninguno de mis actos, ni debes preguntar el porqué de nada de lo que yo haga o te diga que debes hacer. Y en 2 o 3 ocasiones, Kurt lo desobedece, no le da pie ni cabeza, y después observa que el maestro tenía razón en cada cosa que le dijo que hiciera o que no hiciera. Sí, gracias, otra cosa. Sí, la hermana Berta Inés Alarcón dice, doctor Iván, quiero agradecer la práctica que explicó porque responde a la pregunta que tenía. Muchas gracias. Mucho gusto. La hermana Elizabeth Vargas dice, hermano, ¿cómo recomienda trabajar la voluntad, la disciplina, sin que parezcamos duros con los demás, por favor?
Una cosa es la voluntad y la disciplina, y otra cosa es el trato con los demás. Quien castamente guarda su energía generadora. Y recuerden, no estamos hablando de celibato, no estamos hablando de no unirse, no. Estamos hablando de aprender a ser castos. ¿Quién es casto? Y dedica tiempo a su vida interna, desarrolla una voluntad inquebrantable. Quien dedica trabajo a su vida interna es una persona que decide todos los días me voy a levantar a tal hora, no a las 6 de la mañana, eso no es voluntad. Si la persona le cuesta trabajo madrugar, que eso para muchas personas es difícil, levantarse por decir algo a las 5 de la mañana, o al menos a las 5:30 de la mañana, aunque a las 5:45 ya amaneció, a las 5:40. Entonces, la persona no puede desarrollar voluntad, es decir, no va a levantar todos los días, contra viento y marea, a las 5 en punto de la mañana, a meditar, o simplemente me voy a levantar a sentarme en una silla para fortalecer mi voluntad, por el hecho de levantarme, después el despertador. Si no está acostumbrado es difícil. Y a medida que van pasando los días es mucho más difícil. Pero de un momento a otro, qué cosa tan extraña. Ya no necesita despertador. Se despierta sin falta a la hora en que tácitamente ha hecho su deseo de hacerlo. Y sin ninguna dificultad se sienta y va a hacer su trabajo de meditación o hacer ejercicio. Porque hay muchas personas que salen a las 5 de la mañana o 4:30, salen a trotar y a hacer gimnasia y gimnasio y de todo. Pero si se trata de meditar, a las 5 de la mañana no son capaces. Bueno, ese es un acto repetitivo que requiere mucha voluntad. Por allí se comienza. El control en el campo sexual requiere una voluntad inaudita, extraordinaria. Pero para lograrlo se requiere la práctica que les enseñé ahora. Quien haga esa práctica todos los días desarrolla tal devoción hacia la energía de la vida que cuando la pierda sentirá tanto dolor, tanta tristeza y frustración, dolor moral, que eso le impulsará a esforzarse en perderla cada vez menos. Y cada vez en ese trabajo de meditación y en ese trabajo de levantarse a hacer su labor y nunca entregarse al sueño sin haber hecho su meditación, va desarrollando una voluntad superior. Ahora bien, esto en vez de hacer que la persona se torne displicente con los demás, se torna amorosa, bondadosa, fraterna, simpática con los demás. De manera que es al contrario de lo que dice la pregunta. Hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando hacen prácticas ya como en alto ocultismo a nivel de centros cerebrales, sí se desarrolla un carácter y una templanza muy fuerte. Entonces la persona se torna demasiado dura porque se olvidó cultivar la sensibilidad del Cristo en el corazón. Entonces desarrolla tal grado de conciencia y de carácter que se vuelve dura y empieza a tratar con mucha dureza a sus congéneres, a sus seres queridos. Se ha desequilibrado. Hay que cultivar el alma y el ego simultáneamente para andar con seguridad por la vida. Otra pregunta. La hermana Liliana Pérez dice, buenas tardes, doctor y compañeros. ¿Es posible que se pueda realizar la meditación o la invocación y practicar la imaginación durante la realización de nuestros quehaceres, además de realizar la meditación de la mañana o de la noche? Bueno, yo creo que cada cosa en su lugar. Aunque expresamos en otros horarios de estudio que uno puede y debe, como esoterista, estar atento a su vida interior. Y les dije, si una persona está haciendo sus alimentos y está dedicado a su trabajo interno, como el que explicamos ahora, lo puede hacer mientras prepara los alimentos. Estos alimentos servirán no solamente como alimentos, sino como medicina para toda la familia. La persona va en un transporte público, en un transporte intermunicipal, etcétera. Uno va sentadito, derechito, haciendo su trabajo interno. Uno está caminando y está haciendo su trabajo interno. Uno está haciendo una fila
en un banco, en cualquier parte, y está haciendo su trabajo interno. Para que así se puede, pero hay que tener en cuenta que a veces hay que poner los 5 sentidos a lo que uno está haciendo. Porque si usted es empleado de un banco y está contando dinero y está dedicado al trabajo espiritual, pues en vez de al cliente darle 5.000 pesos, le va a dar 50.000 o 500.000 y se va a meter en un problema. Entonces, utilicemos el discernimiento en todos los campos. Otra cosa. El hermano Alirio Marulanda dice, hermano Iván, ¿se les puede recomendar el librito a los pies del maestro? Sí, el libro A los pies del maestro de Alcione o de J. Krishnamurti, que le recomiendo a la hermanita que lo suba, póngase de acuerdo ahí con Nilsson. Y yo pensé que era un ratico, ya lo tienen. Es muy importante, es una obra muy importante, es un librito pequeñito, pequeñito en su número de palabras, pero altísimo en contenido espiritual, de aplicación práctica. Lo recomendamos ampliamente. Gracias por hacer la referencia. Otra cosa. Hermano, en este momento no hay más preguntas. Bueno, entonces a todos muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Los que puedan acompañarnos, con mucho gusto estaremos mañana a las 4 de la tarde y Dios mediante. Hasta luego. Gracias, hermano, muy amable. A la orden.